¿qué tal? ¿Cómo les va? Este canal se llama Logosomnia, mi nombre es Luis Ignacio Betancourt. Aquí me ocupo básicamente de comentar textos relacionados con la literatura, con la filosofía, con las llamadas humanidades, a veces con las ciencias sociales. Hoy voy a ocuparme, creo que por primera vez, de un texto, diría ser religioso o sagrado. La última vez hablé de Temor y Temblor, que es un libro de Søren Kierkegaard, del filósofo danés Søren Kierkegaard. Temor y Temblor es un libro que habla o que se enfoca en interpretar un relato bíblico, el sacrificio o el pedido que hace Dios, la orden que le da Dios a Abraham de sacrificar a su hijo Isaac. A pesar de que Temor y Temblor de Kierkegaard se ocupa de este tema sagrado, evidentemente no es un libro religioso, sino un libro que se decanta por la filosofía y que se convierte en uno de los pilares del existencialismo. También escribí un ensayo sobre el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, que está en mi Substack. Si quieren, si les interesa leerlo, pueden seguirme también por ahí, bajo el mismo nombre, Logosomnia. En fin, lo que quiero decir simplemente es que no me he ocupado de libros sagrados o de temas estrictamente religiosos a través de este canal. Esta es la primera vez que lo hago. Hoy voy a hablar de un libro muy particular de la Biblia, un libro que resalta entre todos los libros de la Biblia. Me refiero al Eclesiastés, un libro al cual suelen referirse los filósofos pesimistas o las personas pesimistas que tienen una ideología pesimista, cuando quieren hablar de los textos precursores del llamado pesimismo e incluso del antinatalismo, es decir, de aquella ideología o forma de pensamiento según la cual es mejor no venir a la vida, no nacer. Por lo tanto, el Eclesiastés el Eclesiastés es un libro polémico dentro del corpus de la Biblia, porque en muchos pasajes contradice lo que se considera la doctrina canónica cristiana. Si se puede hablar de un cristianismo pesimista, sin duda hay que hablar sin duda se fundamenta en el Eclesiastés, sobre todo en el Eclesiastés. Por supuesto, esta no se trata de una lectura ni erudita, ni experta, ni filológica. Voy a hacer una lectura a partir de la traducción al castellano y por lo tanto, sin recurrir a ninguna teoría literaria ni filosófica. Va a ser una lectura al paso, muy generalista, y por lo tanto en cierta medida irresponsable, así que no esperen ningún nivel muy alto de experticia de mi parte. En fin, voy a lo que voy, entro en materia para no aburrirlos más con cuestiones preliminares. Creo que una de las ideas más importantes del Eclesiastés es la concepción del tiempo que atraviesa el texto. Obviamente no podríamos decir que se trata de un tiempo, de una concepción circular del tiempo, porque si dijésemos algo así, estaríamos contradiciendo absolutamente la doctrina judeocristiana. Estaríamos yendo en contra de la concepción de la concepción lineal del tiempo que estructura el relato bíblico.
Pero a pesar de que no podemos defender de ninguna forma que se trata de una concepción del tiempo circular, sí podemos decir que hay una idea fatigante de repetición. Hay una idea de repetición ligada al hastío, una idea de repetición ligada a la imposibilidad de progresar. Eso sí que lo hay. Hay una idea que se erige contra el progreso en este libro. Y bueno, por supuesto que eso resulta difícil para cierto tipo de cristianismo más light, más complaciente, porque cuesta, ¿no?, conciliar esta vertiente pesimista con el relato utópico, con la idea de que hay un horizonte paradisíaco al cual se apunta y al cual se pretende llegar después de pasar por las penurias de la vida terrena. Hay una parte del Eclesiastés en la que se dice se pregunta de forma retórica, ¿qué es lo que fue? Y a estas preguntas retóricas hay, digamos que el propio texto se responde, ¿no? Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay de nuevo debajo del sol. Esta es la famosa frase, nada hay nuevo debajo del sol. Una frase que tanto se cita y que se utiliza incluso en las conversaciones cotidianas sin que sepamos de dónde proviene. Bueno, viene de aquí, del Eclesiastés, nada más y nada menos. Y esta idea de que es imposible que haya algo nuevo, creo que se manifiesta en dos niveles en los cuales debemos fijarnos. Uno es el nivel, diríase, más ontológico, un nivel que tiene que ver más con el ser, más con el ser que con la existencia. Cuando se dice qué es lo que fue, lo mismo que será, se habla de una forma impersonal, sin aludir a la existencia humana. Y por lo tanto se habla de la creación quizás como totalidad y no de la creación como mundo hecho para los humanos. Así que esta idea de repetición hastiante y esta idea de imposibilidad de mejoramiento es algo que aplica no solo a lo humano, sino a lo que quizás podremos entender como naturaleza o como cosmos, ¿no? A riesgo de cometer una herejía cuando hablamos en estos términos, ¿no? Porque se supone que el cristianismo es quizás la religión humanista por excelencia. Lo cierto es que el texto, el Eclesiastés, no solo se limita a hablar en estos términos, diríase, ontológicos, o no se limita a hablar en términos del ser, sino que también habla aludiendo a lo humano, a la existencia humana, porque habla de lo que ha sido hecho y de lo que se hará, ¿no? Y se dice que nunca podrá ser hecho nada nuevo. Es decir, que no habrá obras nuevas en el futuro y que en el presente en el cual nos encontramos no podemos llevar a cabo obras que superen a las del pasado. Aquí nos encontramos ante una circularidad o una idea de repetición hastiante que tiene que ver con las obras de la humanidad. En tanto que humanos no podemos hacer nunca nada que supere lo que ya se ha hecho. Hay un límite que se nos impone desde el nivel de la creación y también desde el nivel de lo humano. Hay un límite que se nos impone en tanto que humanos y que no nos permite ir más allá ni lograr más de lo que ya hemos logrado. Esto también, esto entronca con la idea también presente en el Eclesiastés de que no hay memoria, de que todo está condenado de alguna forma al olvido.
Constantemente se insiste en el Eclesiastés en que nada será recordado. Y por supuesto esto nos hace pensar que si no hay memoria, no es posible transmitir las experiencias acumuladas a las generaciones futuras. Estamos de alguna forma condenados a comenzar siempre desde cero, porque estamos siempre habitando el olvido, o no seguimos las huellas de nuestros antepasados. No podemos seguir los caminos ya transitados por nuestros antepasados, porque constantemente borramos de nuestra memoria aquello que se ha hecho antes de nosotros. Entonces, la imposibilidad de progreso que aparece en el Eclesiastés está íntimamente ligada a la imposibilidad de recordar, a la condena que nos obliga a no poder construir una memoria colectiva. Se habla también desde un lugar más personal, más íntimo en el Eclesiastés. No solo se habla en este nivel cósmico y en este nivel que hace referencia a la humanidad en general. El predicador o la voz que nos habla en el Eclesiastés también asume el lugar de su propio yo, el lugar de su propia vida y de sus experiencias personales. Habla de todas las experiencias que ha buscado con el propósito de alcanzar la felicidad, que son, por extensión, los objetivos que se ha propuesto la humanidad a lo largo de su historia para llegar a cierto nivel de satisfacción. El predicador o quien habla en el Eclesiastés habla de la ciencia, ¿no? del intento por alcanzar la felicidad o cierto grado de felicidad a través de la ciencia o de la sabiduría, del conocimiento. Pero en otro pasaje dice que las palabras de los sabios son como aguijones. Y la primera vez que habla de la cuestión de la ciencia o del intento por alcanzar la felicidad a través de la ciencia, dice que quien añade ciencia añade dolor. Es decir, la búsqueda del conocimiento, lejos de permitir que el ser humano se reconcilie con su existencia y con la vida, le trae más dolor. En la medida en que más conoce el ser humano, encuentra más dolor. Así que en el Eclesiastés está presente esta vieja idea, que es casi un cliché, según la cual la ignorancia es propia de los felices y los sabios son desdichados, ¿no? También se habla, por supuesto, no solo del conocimiento, sino de la riqueza material, de los placeres carnales conseguidos a través de la embriaguez y de la música. Estos placeres materiales, por supuesto, al igual que la búsqueda de la sabiduría, llevan a una profunda insatisfacción. Esto sí, digamos que no contradice tanto, o en general no contradice la doctrina cristiana, que en muchos casos reniega del cuerpo y digamos que considera todo lo que tiene que ver con la carne un asunto que no merece ninguna atención de nuestra parte, que no merece ninguna consideración. Sin embargo, me llama la atención
la manera en que este predicador habla del placer carnal, porque no habla del placer carnal nada más en referencia a los placeres sexuales, sino habla de un placer carnal que tiene que ver más con lo dionisíaco, con lo erótico en un sentido más metafísico, o con lo báquico en un sentido más metafísico. Se habla de la embriaguez y de la música, algo que, si nos referimos a la filosofía de Schopenhauer o al nacimiento de la tragedia de Nietzsche, podríamos pensar que la embriaguez y la música son actitudes o hábitos que ponen en cuestión lo que entendemos por principio de individuación. Ponen en cuestión todo lo que nos separa, todo lo que delimita y todo lo que diferencia una cosa de otra. Tanto la música como la embriaguez nos lleva a hacernos conscientes de que participamos todos de lo mismo, de que pertenecemos a cierta totalidad. A pesar de que se habla de la carnalidad en estos términos superiores, la voz o el predicador del Eclesiastés nos lleva a pensar que de todos modos es imposible alcanzar la felicidad mediante la embriaguez y la música, es decir, mediante el principio dionisíaco de la vida. Además de condenarse la sabiduría, la ciencia, el conocimiento, se condena también el trabajo. No solamente es una vanidad lo carnal, la belleza física, todo lo que está sujeto a la temporalidad de la materia. También es vanidad algo que en principio no sería considerado como tal. De acuerdo con el sentido común, no pensaríamos que el trabajo arduo y duro que llevamos a cabo aquí en la tierra es condenable por ser vano. Sin embargo, la voz que nos habla en el Eclesiastés dice que tanto el trabajo como el conocimiento son vanidad de vanidades. Constantemente repite esto, ¿no? Que todo es vanidad y que tanto lo intelectual como lo corporal es vanidad, porque todo lo que está debajo del sol es vanidad. Es curioso, ¿no? que constantemente nombre o se refiera a esta vida como lo que está debajo del sol, como lo que está debajo de la luz. El trabajo arduo y duro también es una actividad vana, porque igualmente está sujeto a la cuestión de la memoria, al olvido. En el Eclesiastés se habla del relevo del trabajo, es decir, de aquellas futuras generaciones que han de retomar el trabajo que sus antecesores han dejado evidentemente inconcluso. Sin embargo, estas futuras generaciones es posible que no sean capaces de llevar a cabo la meta propuesta por sus antepasados. Es posible que no retomen la labor con igual pericia o con las mismas ganas. Es posible que el trabajo quede a medio hacer o que no llegue a la conclusión esperada. Entonces, de la misma manera que el olvido hace que no sea posible el progreso de la humanidad en general, por supuesto, el olvido, la falta de memoria, la falta de continuidad entre generaciones trae como consecuencia que el trabajo sea una actividad vana. En una parte del Eclesiastés se dice: está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de su riqueza, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo.
Por eso dice también en una parte que es mejor no prometer. La promesa es por excelencia algo que ha de cumplirse en el futuro. Y como no hay sucesores que se encarguen del trabajo no concluido, como no hay sucesores que retomen las labores inconclusas, el trabajo se convierte en una actividad completamente vana. Siempre escuchamos, de acuerdo con el sentido común, que el trabajo es una actividad que dignifica al hombre. Y por lo tanto, de alguna forma, el trabajo o el concepto de trabajo permite a cierto discurso diferenciar al hombre de las bestias, al ser humano de las plantas y de los otros organismos. Entonces hay cierto concepto de trabajo ligado al humanismo, según el cual supuestamente el hombre o el ser humano es el único capaz de crear instrumentos o utensilios, de crear o de utilizar una técnica, para superar su estado de naturaleza, para construir una cultura y para elevarse por encima de sus instintos, ¿no? Eso está completamente sintetizado en esta famosa frase que ya cité: el trabajo dignifica al hombre. Pero resulta que en el Eclesiastés se pone en cuestión, diría yo, me atrevería a decir, el humanismo. Y por lo tanto se pone en cuestión, como ya lo dije, uno de los preceptos o una de las ideas que definen al cristianismo, el humanismo, ¿no? Que ya dije que entendemos normalmente por cristianismo, o entendemos normalmente que el cristianismo es la religión humanista por excelencia. En una parte del Eclesiastés se dice que los seres humanos son semejantes a las bestias, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Esto da para mucho, este fragmento que he citado. Si los seres humanos o los hombres son semejantes a las bestias, ¿dónde queda la idea de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo sostenemos esta idea al leer este libro, al leer esta parte de la Biblia, del corpus bíblico? Si lo mismo sucede a los hombres que a las bestias, ¿cómo podemos sostener la idea de humanidad que supuestamente nos enaltece, que supuestamente nos coloca por encima del resto de lo creado? ¿Y cómo podemos, por lo tanto, decir que el trabajo dignifica al hombre? Entonces podemos afirmar que el desprecio por el trabajo, por la idea del homo faber, por la idea de lo técnico ligado a lo humano, se relaciona con el acto de equiparar lo humano a lo bestial, con el acto de colocar en el mismo nivel a los seres humanos que a las bestias. No solamente me llama la atención cómo se equipara de esta forma tan explícita a los seres humanos con las bestias, sino la idea de que una misma respiración tienen todos. Pareciera que hay cierto monismo filosófico en esta idea. Podemos interpretar este pasaje o esta frase de forma herética, ¿no? Pensando que hay un mismo aliento que atraviesa a todos los seres, una misma respiración que sostiene a todos los seres, un mismo aliento vital que podemos comparar con la idea de voluntad que defiende Arthur Schopenhauer, ¿no? La idea de que hay como una suerte de fuerza o substancia que subyace a las diferencias y que es el sostén de todo lo viviente. Es una fuerza ciega
que se manifiesta como representación a veces, es decir, que puede aparecer de manera falsa en el teatro del mundo como individuos, pero que en el fondo es esa misma respiración, es ese mismo aliento ciego y desbocado en cuyo seno todos nos encontramos en última instancia, todos los seres vivos. Así que creo que esta idea de que hay una misma, de que todos tenemos o todos somos parte de una misma respiración, puede llevarnos a interpretar el pesimismo presente en el Eclesiastés a partir del pesimismo que se encuentra en el mundo como voluntad y representación, en el libro más importante de Arthur Schopenhauer. Hay otra idea en el Eclesiastés que nos permite ir contra el humanismo, y no solo contra el humanismo, sino contra algo muchísimo más profundo, que es la idea del yo. Que es la idea también de la subjetividad, si lo pensamos en términos epistemológicos. Hay una parte del Eclesiastés donde se dice lo siguiente, de acuerdo con mi traducción, ¿no? Abro comillas. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Fin de la cita. Me parece muy sutil lo que se dice aquí. Ignoro, por supuesto, qué se dirá en el texto original. No me queda más remedio que ceñirme a lo que se expresa en esta traducción. Sin embargo, es muy significativo, independientemente de que sea una traducción, lo que se dice aquí. Todo el trabajo del hombre es para su boca. Ya hay en esta frase, al parecer simple, un enorme cuestionamiento de la subjetividad y de la idea del yo. Normalmente en Occidente entendemos o partimos de la idea de un sujeto, ¿no? De algo indivisible, de una conciencia indivisible que se aproxima al mundo, que objetiva el mundo, que conoce el mundo y que se relaciona con el mundo, ¿no? El sujeto o la idea de sujeto típica de la filosofía normalmente se ejemplifica a partir de la filosofía cartesiana, del pienso, luego existo. Cuando quiere hablarse del sujeto por excelencia, normalmente se habla del sujeto cartesiano, que es esta conciencia indivisible, este yo o este lugar de enunciación a partir del cual se conoce el mundo. Por supuesto que esta subjetividad o este yo tiene correlatos en otros campos, en otras dimensiones del conocimiento humano. Cuando hablamos de subjetividad, cuando hablamos de yo, podemos también hablar de alma, ¿no? Si hablamos en términos cristianos, podemos hablar de alma. Bueno, en este caso, todo eso se pone en cuestión, porque resulta que el hombre no trabaja para sí, es decir, no trabaja para sí como yo o como sujeto, no trabaja para el sujeto humanidad, trabaja para su boca. Aquí hay una idea de fragmentación de lo humano, hay una idea de fragmentación corporal que es más propia de la filosofía nietzscheana, por ejemplo. Nietzsche iba contra la idea cartesiana de sujeto, contra la idea tradicional de sujeto, y defendía que lo humano, si es que tal cosa existe, solo podía ser entendido en términos de una multiplicidad, a partir de la multiplicidad que todo cuerpo es. Bueno, en este caso nos encontramos con algo parecido, ¿no? Hay una fragmentación que también nos puede llevar a pensar en filosofías como la de Deleuze y Guattari, quienes hablan en términos de lo molecular, ¿no? Sé que al principio del Antiedipo se habla de una boca
de una boca que, digamos, que se conecta a un seno materno y que bebe la leche, pero no se habla del cuerpo del hijo o del cuerpo de la madre, porque lo que se pretende es más bien desedipizar las representaciones. Bueno, aquí se habla de una boca y no del ser humano como sujeto o como totalidad. Es decir, se habla de un ser humano que está esclavizado por las partes de su cuerpo, que está sometido a lo que le exige no su subjetividad, sino las partes de su cuerpo, sino su cuerpo como multiplicidad. Así que esto da, este pasaje da incluso para interpretar o para hacer una lectura desde el punto de vista de la filosofía más contemporánea. Por supuesto, este rompimiento con la subjetividad, este distanciamiento o esta distancia que se toma con respecto a la subjetividad humana no se lleva hasta sus máximas consecuencias, ¿no? El predicador o la voz del Eclesiastés sigue insistiendo en los dolores que le ocurren al sujeto humano, que le ocurren al humano como individuo, como individualidad. En algunos casos toma o adquiere un tono un poco budista. En algún momento habla o se dice: y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. Claro, esta mujer de la que se habla, a mi parecer, no es sencillamente una mujer como ser humano femenino. Representa un principio erótico, representa aquella fuerza que nos impulsa hacia la vida. Esa fuerza contraria al impulso tanático que nos disgrega y que nos hace más bien alejarnos de lo vivo. Con este fragmento, la voz del Eclesiastés, el predicador, nos dice que es preferible la muerte al amor de otro ser humano, porque a pesar de que el amor pueda traernos muchos placeres, el amor en última instancia nos liga a la vida, o se convierte en una atadura, y por lo tanto nos liga a aquello que más nos hace sufrir. Y digo que la vida es aquello que más nos hace sufrir porque, de acuerdo con la voz del Eclesiastés, es mejor quizás no haber nacido. Dice en una parte: y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Y lo dice alguien no desde el resentimiento, porque se trata de alguien que, según él mismo señala, ha sido rey, ha probado todos los placeres carnales, ha festejado, se ha embriagado. Por lo tanto, no es alguien que se rebele contra la carne porque no tenga las posibilidades de acceder a los placeres de la carne. Es alguien que, habiendo probado los placeres de la carne, aún así se rebela contra ellos y señala que es mejor no haber nacido. Así que no es algo que, desde el punto de vista nietzscheano, se hace desde el resentimiento. Es una negación mucho más... una negación más positiva, no es una negación reaccionaria. También digo que de acuerdo con el Eclesiastés es mejor no haber nacido porque, de acuerdo con la voz, de acuerdo con el predicador del Eclesiastés, todo aquello que asusa la vida, todo aquello que motiva
la vida, todo aquello que da alimento a la vida o que nutre la vida, es desdeñable. En alguna parte utiliza una metáfora bellísima para decir o para poner en escena esta idea. Dice: la risa del necio es igual al estrépito de los pinos debajo de la olla. Es decir, la risa del necio tiene que ver con aquello con lo que se desprende del fuego que mantiene a la vida viva. La risa del necio es igual al crepitar de los leños encendidos, de la vida que continúa. Por eso es que, bueno, aquí vemos otra vez la necedad equiparada a la ignorancia y la sabiduría igualada con el dolor o con el sufrimiento. Por supuesto, se habla de lo que siempre se habla cuando se habla de pesimismo, ¿no? De la vejez, de los dolores y de las penurias por las que pasa cualquier cuerpo que envejece, cualquier cuerpo que llega a cierta edad. En alguna parte se dice: y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Es decir, no solamente llegará el ocaso de las personas que asumen un rol activo en la vida, de aquellos hombres fuertes que actúan en la vida, sino también a aquellos que contemplan la vida, aquellos que asumen una vida contemplativa. El ocaso llegará para todos. Los sufrimientos llegarán para todos por igual. Todos desaparecerán. Todos quedarán sumidos en el olvido. Y resulta sumamente trágico que no solo los hombres que participan de la vida activa desaparezcan. Resulta muy trágico que los hombres que contemplan, que los seres humanos que asumen una vida contemplativa desaparezcan. Esto también es trágico porque quienes contemplan son los testigos de quienes actúan, ¿no? Quienes contemplan también mantienen viva a la vida porque dan testimonio de lo que ocurre. Pienso en este poema del grandísimo poeta argentino Roberto Juarros. Pensar en un hombre se parece a salvarlo. La idea de que pensar en un hombre también es otorgarle existencia a ese hombre. La vida no solo se sustenta en quienes actúan, sino también en quienes ven a otros actuar, sino también en aquellos que dan testimonio de los seres humanos que se entregan a la acción. De manera que en el Eclesiastés se pierde la esperanza incluso en la vida contemplativa. Bueno, creo que ya he dicho bastante sobre este libro y creo que he asumido muchísimos riesgos porque he hecho una lectura personalísima que seguro es susceptible de ser cuestionada por miles de razones. Así que para no seguir equivocándome, prefiero poner fin a mi video en este momento y cerrar con una especie de conclusión. No podemos atrevernos, evidentemente, a decir que el Eclesiastés defiende un pesimismo radical o que el Eclesiastés contradice por completo la doctrina cristiana que cree en un paraíso futuro, que cree en una vida eterna, que cree en un lugar al que hemos de llegar y en el cual hemos de ser felices. De cualquier forma, a pesar de que el Eclesiastés no contradice la doctrina cristiana, sí hace que la apuesta del cristianismo sea más arriesgada que nunca. Porque señala que la vida de la materia no es más que sufrimiento. Y digo que la apuesta por este pensamiento es sumamente arriesgada, porque
en caso de que no hubiera vida eterna, se estaría aceptando el absurdo de la vida. Nada justificaría la existencia ni venir a este mundo si no fuese por ese horizonte que nos espera después de la muerte. Bueno, hasta aquí dejo mi comentario. Muchísimas gracias por su atención y espero que nos veamos en la próxima entrega de Logosomnia. Chao.